Muy buenas noches, César. ¿Cómo estás? Te saluda Mercedes Morocho. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches a todos su audiencia. Disculpe que he tenido problemas con el internet, me he demorado unos minutitos en entrar. Tranquilo, no te preocupes. Escribiéndonos porque quería verte en la pantalla, porque eres un periodista de prensa escrita de larga data y que es muy reconocido, por supuesto, por esas primicias, esa sagacidad que tienes en buscar la noticia. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves este gobierno de Pedro Castillo? ¿Qué denuncias de corrupción se están dando según la investigación que estás realizando? Doctora, lo último que estamos viendo es estas cosas que están saliendo de Dina Boluarte, pero también en el gobierno hay un montón de licitaciones, de compras, de contratos que se están haciendo y en este momento no están saliendo a luz. Están gastando millones de soles en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, Transporte, Vivienda. Y como son temas un poquito técnicos, los estamos cruzando la información, consultando expertos. Lo de Dina Boluarte son temas que recién están saliendo, pero son temas que se cometieron hace un año. Lo de Dina Boluarte fue hace un poco más de un año que presentó su declaración jurada, que siguió teniendo dos cargos mientras era ministra, mientras era vicepresidenta. Lo del plagio ha sido tal vez el 2012, algunos dicen que el 2020, 2021, y eso es lo que está saliendo ahora, pero son cosas sucedidas antes de que ocurra el gobierno. Incluso el audio que ha sacado ayer Philip Butters de Samir Villaverde con Bruno Pacheco, también es unos días antes del gobierno, pero ya estamos, hoy día creo que iban a sacar ya algo más del gobierno, pero ya estamos entrando nosotros a temas específicos de obras y gestión del gobierno. Más allá de que algunas cosas se hagan bien, se hagan mal, algunos puedan decir de izquierda o derecha, estamos viendo el tema de la corrupción, porque supuestamente ya recibió dinero de Odebrecht, ella finalmente lo confesó. Tenemos de derecha, por ejemplo, a Toledo, prófugo también por el caso Odebrecht. Entonces, eh, en Expreso decimos no somos un diario ni de derecha ni de izquierda, somos un diario contra la corrupción. ¿No? Si bien es cierto, tenemos una línea del libre mercado, de las libertades fundamentales de la democracia, no nos casamos ni con una línea ideológica ni con otra. ¿No? Pero como le decía, estamos buscando cosas, hemos encontrado cosas del actual gobierno y en estos días vamos a sacar cosas que se están haciendo ahorita que tienen pues mucho olor a corrupción. César, ¿qué importancia reviste el tema periodístico y sobre todo el periodismo de investigación, pese a que, por supuesto, a los que cometen temas ilícitos no se critican, ¿no? Son una piedra en el de dejar de lado al periodismo de investigación, es decir, ¿tú te sientes a un tipo de persecución actualmente? Bueno, los periodistas dicen que el periodismo es hacer todo lo que los poderosos no quieren que se diga. Entonces, por lógica, los periodistas que investigamos a los poderosos, incluso no solo a nivel político, en otros casos deportivos, espectáculos, no nos llevamos normalmente bien con los políticos, ¿no? Pero la mayoría de políticos lo entienden, no se lleva bien con nosotros, pero tienes tolerancia, tienes un trato respetuoso por lo menos, ¿no? Porque a veces el mismo político no es corrupto, pero alguien dentro de su partido, de su grupo político, tiene ciertos indicios de corrupción que en cierta manera le afectan a él políticamente. Pero bueno, es parte de la tolerancia democrática. Con la de campaña en el local de Perú Libre que usaban en el Paseo Colón, en la Casa del Maestro, en las afueras, a mis colegas que iban a cubrir les metían empellones. Y era gente que usaba el uniforme del ejército, incluso decía ejército
su gorra que usaban, empujaba, metía el codo, así como hacen pues los matones, a muchos colegas. Y bueno, yo tengo la suerte que yo mido un 87, a mí es difícil que me hagan eso, ¿no? Pero con los chicos, especialmente con las mujeres, a Que es un acto de una... cobardía, ¿no? Porque están trabajando. No, y más que nada, yo me he fijado que lo hacen más con los hombres bajitos y con las mujeres. Por ejemplo, Marcial Vilela de Willax, él a cada rato lo empuja, lo empeña. Marcial con la justa creo que no llega al 1,70. Ya, una chica de Canal N que en la segunda vuelta los de Perú, a ver, que vengan conmigo un 87 y me vengan a patear en la espalda, a ver, ¿por qué no hacen eso? La otra vez, cuando recién había entrado Pedro Castillo al gobierno, un día se va, no sé si recuerdan que había una ceremonia en la Municipalidad de Lima, él sale caminando de Palacio hacia la Municipalidad de Lima y lo abordan dos reporteras. Primero lo aborda Lourdes Paucar de Canal N y viene por el otro lado Tiffany Tipiani, perdón, de TV Perú. Y Castillo, más que vea la de Canal N y se pone a hablarle, y cuando viene Tiffany a hacerle la pregunta, él no atina a voltear y su seguridad la agarra de la cintura y la levanta y la saca a la Y la chica. ¿Qué es carga, lo que eso? está diciendo, claro. Y eso supuestamente son policías, pero para mí son delincuentes, ¿no? Yo respeto mucho a la policía, pero cuando cometen esos abusos dejan de ser policías y se convierten en delincuentes. Y como ¿no? Que es ministro, que hoy en día parece que se ha triplicado el tema de la seguridad personal de algunos ministros. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Porque yo veo, por ejemplo, este ministro, no voy a decir su nombre, es una cartera importante, que, por ejemplo, vienen a 7 de la mañana, se paran acá donde yo vivo, que todo el mundo conoce, pueden venir, ya saben dónde estoy. Entonces, 7 de la mañana y vienen tres camionetas, una liebre que viene a ser el motorizado y en fin. Es decir, ¿tú crees que existe un exceso de resguardo para los ministros, para los funcionarios de alto cargo? ¿Eso también lo está viendo Expreso? mira, ¿O el periodismo de protocolo investigación? de seguridad El protocolo de seguridad normalmente dice que sí tienen que tener una camioneta atrás, una adelante, incluso una para ellos, ¿no? Desde ese punto de vista sí, pero lo mismo, y a veces el ministro tú lo veías llegando con su camioneta normal y adentro de su camioneta iba su gente, pero también hay que ver, a lo mejor ellos pueden tener información de inteligencia que hay gente que quiere hacerles daño. Pero yo la verdad no creo, más bien ellos son los que le hacen daño a la gente, pero bueno. Pero de ese punto de vista sí, a lo que yo voy es que ya tú extremo en el cuidado del ministro. Está bien, tú puedes ser cuidadoso, los policías son muy meticulosos cuando hacen bien su trabajo, ya, pero a veces esas camionetas llegan a Palacio y se ponen al costado y no dejan que pase la prensa y cuando la prensa se acerca se ponen como un cordón humano, o sea, yo creo que eso no es parte del protocolo de seguridad, impedir que la prensa se acerque a 2 metros del ministro, ¿no? Y para eso incluso tienen otras técnicas hubo un evento en el centro de convenciones de San Borja eh, y estaban los colegas que entren en la prensa, había ¿cómo se llama? Un cordón exterior y un cordón interior. Exterior para el interior pasaba la prensa, no pasaba el público, más que pasaban las autoridades, los invitados. Entonces pasa la prensa y un colega que es de provincias, no sé qué ministro pasó y este colega había tenido un problema en esa región con el ministro y le empieza a decir, eres un sinvergüenza, que ahora que es esto. Y lo de seguridad pues se le acerca y le dice, señor, ¿usted qué está haciendo acá? ¿No? Esto es para prensa. No, no, pero yo soy periodista. Pero, o sea, yo puedo tener mi opinión a favor o en contra de un político, pero cuando yo tengo que hacer mea culpa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si me simpatiza
tampoco pueden ponerse a abuchear, ¿no? Tenemos que guardar cierta ecuanimidad que le pedimos. Bueno, este es un solo caso, los ministros piden la Una ecuanimidad cada imparcialidad, momento. claro. Pero sí Claro, creo que así está como bien que periodistas, pues tenemos que guardar también el tema de la noticia y los protocolos, porque hay formas de captar la noticia. Eh, César, queremos preguntarte, el día de hoy, o la noticia actual, aparte del tema de los audios de Samir Villaverde, de la colaboradora eficaz, Canerín López, eh, está el tema de Dina Boluarte, que está de viaje, pero que ya han presentado su denuncia constitucional. ¿Tú crees que esto prospere? Es decir, pronto tendremos, digamos, ya el tema de esta denuncia constitucional y dejar de lado a la doctora Dina Boluarte y solo quede Pedro Castillo es algo que están armando en complicidad con el Contralor Nelson Chá, que se está excediendo de sus funciones. Yo no creo. Simplemente la señora Dina Boluarte ha incurrido en algunas irregularidades que hay que ver si son causal de que la inhabiliten. Algo parecido a lo que ha pasado con Martín Vizcarra hace poco, inhabilitado por el caso de la vacuna y después inhabilitado creo que por lo de Richard Swing. Entonces, ahorita él está durante 10 años eso, no puede postular a ningún cargo público, no puede entrar a ningún cargo público, ni siquiera puede ser por del Banco de la Nación, no, él no puede tener ningún cargo en el Estado ahorita. Entonces, si prospera, esto ha sido mediante denuncia constitucional. Sí, pero las denuncias constitucionales demoran algunos meses. Creo que la primera inhabilitación duró 2 meses, 2 meses y medio. Y inhabilitan, se queda solamente Castillo ya sin vicepresidente. Entonces ahí, si por ahí se consiguieran los 87 votos necesarios para una vacancia, se va Castillo y quedaría el presidente del Congreso y tendría que convocar elecciones para el siguiente año. Algo parecido a lo que pasó con Merino, con Sagasti. Pero estas denuncias constitucionales demoran por lo menos 2 meses, en el más rápido de los casos. Y en esos 2 meses pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que estamos viendo que pasan cosas que nadie se imaginaba. efectivamente, tanto que habla la doctora Dina Boluarte hoy en día en la presentación que tenía en el extranjero acerca de que tiene 9 mesecitos, son 9 largos meses que parecieran de verdad mucho más, ¿no? Hemos pasado y hemos sido testigos de 4 gabinetes, César, y quiero que eso también nos diga salvo pues algunos que han sido muy breves, ¿no? Pero podría darse antes, ¿crees que el presidente Pedro Castillo culmine esos 5 años o al menos pase el primer año? Doctora, este gobierno, si tuviera una oposición más o menos organizada y experimentada, ya hubiera caído hace el año pasado. Lo que lo ayuda a este gobierno es que gracias a esta reforma política, que yo la llamo pseudo reforma política que impulsó Martín Vizcarra con el referéndum, ¿no? Ahora no tenemos parlamentarios de experiencia prácticamente, ¿no? Antes se reelegía más o menos el 20-30% de congresistas, entonces siempre había un grupo de congresistas que tenía experiencia y tenía más manejo político, sabía acelerar los trámites. Ahora tenemos, con excepción creo que Enrique Wong ha sido congresista, Alejandro Aguinaga, Alianza para el Progreso, él ha sido ministro creo de Toledo hace 10, 15 años. Entonces, creo que parlamentarios con experiencia política de peso tendremos 10, 15, más allá no. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en Jorge Montoya y José Cueto, que ellos son de la bancada de Renovación Nacional, son almirantes en retiro, son personas muy preparadas porque cualquiera no llega a ser almirante, de la Marina, que es tal vez la institución más prestigiosa de las Fuerzas Armadas, más allá del Ejército y la FAP, pero a veces se les nota que no tienen manejo político, son personas muy preparadas. Por ejemplo, el
José Williams, el congresista de Avanza País, él fue el jefe de los comandos Chavín de Huanta, él llegó a ser comandante general del ejército, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero a la hora de tocar temas políticos, una citación, un tema de fiscalización, de control político, les nota a veces. Entonces, si nos fijamos, muchas veces ellos dicen voy a interpelar al ministro, y mientras juntan las firmas, mientras se ponen de acuerdo entre ellos, pasa una semana. A la semana presentan la moción de interpelación. Se programa para la Y ya se siguiente pusieron de semana. O sea, acuerdo. se demoran 2 o 3 Y semanas por lo para bajo se ya, pusieron de acuerdo. no, pero Eso es lo ya, que... pasa la interpelación 2 o 3 semanas, de ahí ya vamos a presentar moción de censura, una semana más, ya pasó un mes. Castillo cambió al ministro y le ganó por puesta en mano. Y así ha pasado un montón de veces. Ahora estos ministros que ha sacado, estaba con moción de censura Chávarri, el que está en el interior, ahorita está con moción de censura Betsy Chávez, la ministra de Trabajo, que no se ha ido porque parece que iba a entrar, aunque lo hayan negado, iba a entrar Indira Wilca en vez suya, pero después que la ampallaron en Willax, y que yo estaba por ese sitio también, político, no necesariamente por un tema de corrupción. Pero el Congreso es muy lento para hacer las cosas. Ahora, la mecánica del Congreso es lenta, pero algo que el Congreso podría hacer en un mes, ellos se demoran 2 o 3 meses, porque no saben ponerse de acuerdo, porque para mí la primera vacancia que presentó Pati Chirinos fue muy apresurada, la presentó sin un consenso. Tú no puedes presentar una vacancia que necesita 87 votos sin por lo menos antes haber conseguido por unos 50, 60 votos que te van a ayudar de ellos a conseguir 10, 15, 20, 30 más y llegar, ¿no? Sí, Y te la aseguro. segunda moción fue un poquito más consensuada, pero al final ciertas bancadas prefirieron seguir apoyando al gobierno. Entonces, la oposición está agarrando cancha, pero también Castillo está agarrando cancha. En estos 9, 10 meses, ambos han tomado experiencia. Pues en 9, 10 meses cualquier persona pues aprende, por más o menos inteligente que sea, ¿no? Algo aunque sea. Por supuesto. César, quiero que nos digas, ¿no? El tema está de la foto que salió, que se filtró de Indira Wilca con Betsy Chávez, la ministra, ¿no? Supuestamente, pues una iba a reemplazar a la otra. Eh, Tú estuviste en ese café y te echaron la culpa, ¿no? Pero las cosas son así, o sea, cuéntanos esa historia porque son anécdotas que suceden, pero no has sido tú. Es decir, son gente pública y por supuesto hoy en día que es tan rápido con un celular, tomar una foto y te echaron la culpa a ti. Cuéntanos esa historia porque me imagino que son esas anécdotas que suceden y que llaman a la risa también al periodismo, ¿no? Y hay que tomarlo del lado Le bueno. cuento, le cuento, doctora. Ese día, como pues yo me pediré algo, eran las 8, más o menos 8, 8:30. Llego y le pido, pues, me atiende el mozo, ya amigo, tráeme un lomo. No, a esta hora ya no hay cocina, ya no hay lomo. Ah, ya, entonces tráeme un pan con chicharrón. No, a esta hora ya no hay pan con chicharrón. Entonces, ¿qué tienes? Tengo empanada y tengo tamal. Y yo, bueno, y yo mido 1,87 y yo tengo hambre, pues, doctora, ¿no? Eran las 8, 8, 8, 8:30. Entonces ya le pedí primero un Aparte, tú tamal y cubres después le calle, voy a... pues. Tú eres un Claro. periodista que Entonces yo cubre voy. calle, que sale, camina, va, lógico. No estás No, sentado pero no en estaba un lugar, en trabajando, un set de doctora, yo me estaba televisión. yendo a mi casa, sino que estaba pasando por ahí y como le digo, pues estaba por ahí y buscaba algún sitio donde Ya, comer y ese era el te único dio sitio, hambre. porque al costado hay un más y hay Ya, una cevichería que a las 8 de la noche ya está cerrada. Entonces me metí, me senté ahí al fondo, pues estaba llamando por teléfono a unos amigos, ¿no? Estaba comiendo y en eso veo que ya no, bueno, habrá llegado a tomar su cafecito, pero como yo estaba con hambre, yo me digo, termino de comer. Y como no estaba trabajando, me termino de comer y antes que se vaya, pues me presento, ministra, soy de tal sitio, a lo mejor me hago una entrevista, algo, ¿no? Una primicia, tal vez.
¿ya? Y entonces yo la veía a la ministra que se pone pues con el celular, yo la veía tensa. Entonces, bueno, pues tiene sus estrés de ministros y a lo mejor ha quedado con alguien en que alguien llegue. Y en eso pues veo que llega una persona que más o menos me parecía Indira Wilka, se quita la mascarilla y la veo que era Indira Wilka. Entonces yo me digo, bueno, pues Indira Wilka, ella parece que se van a juntar acá. Y recién, pues como me habían traído mi tamal, ya se me había acabado, entonces me pido una empanada. Y estaba con mi cafecito. Entonces mientras me traen la empanada, veo pues que llega Indira Wilka y parece que... Yo no me fijé bien. Después cuando veo las imágenes veo que... ¿no? Parece que había visto una película de terror cuando me ve, cuando reconoce a un periodista. Pero yo no me fijé en ese momento, yo estaba con mi cafecito, si ustedes ven, yo estaba así conversando. Incluso No, pero de si mi yo veo sitio no a se mi le ve vecino que es el directamente. ministro y se asusta cuando me ve, yo no sé por Cuando qué. ve un periodista, ¿no? ¿Por qué un ministro se asusta cuando ve un periodista? ¿Ah? Claro, ¿Porque no, está no haciendo algo bueno o entiendo. algo malo? ¿Ah? ¿Qué te puedo decir? En Entonces, fin. yo sigo tomando el cafecito, eso la veo que se paran y se van. Y ahí, como yo estaba con mi tamal, la verdad, ni me paré, ni la seguí, ni le dije nada. ¿Ya? Entonces yo seguí con mi tamal, así pues, y al otro día pues me entero, unos amigos de Willas me dicen, oh, tú estás en unas imágenes, me preguntan. Sí, yo estaba ahí y llegaron ellas. Ah, ya bueno, pues, pero no hablaste con ellas, nada, no, porque yo no sabía que al final lo de Willas, cuando ellas salen, las checo, ¿no? Un prófugo o algo así, ahí sí, pero si eran dos personas normales conversando y ya se iban, y yo no la voy a estar correteando. ¿No? Como le digo, a menos que sea, pues yo vea una primicia que llega de repente, pues Alejandro Toledo, un Claro, prófugo o sale algo, un pues no audio hago. de ellas. Sale el audio de ellas No, inmediatamente, pues. Ustedes acaba de salir un audio y quiero que me pero si estaban expliquen, me digan dos algo. personas Lógico. políticas. Yo a veces estaba en restaurantes, en cevicherías, y llegan congresistas, llegan ministros, y si se da el momento, yo voy y los saludo. A veces los ministros llegan y tienen algún asesor que yo conozco, nos saludamos. A veces no, porque cada uno está en su Y mesa. pactas una Y les entrevista. cuento, Lógico. claro. Y después, pues, la gente, los trolls del gobierno, porque son trolls estas cuentas falsas que hay en Facebook, más que nada en Twitter, empezaron a atacarme diciendo que yo soy un delincuente, que le hago reglaje. Zampallaron a las señoras y parece que efectivamente la ex congresista Wilka iba a ser la ministra, porque, o sea, yo veo ahí que se asusta la ministra, que se ponen tensas. O sea, si están Y no conversando de habría por algo qué. normal, que sigan conversando, ¿sí o Lógico. no? ¿No? Porque incluso Además, creo que Indira Wilka, conocemos, César, perdón que te corte, conocemos tu desempeño periodístico porque cuando yo he sido candidata al jurado, siempre, alguna vez que me has entrevistado, por un tema escrito, lógicamente que expreso, tú dices, ¿puedo grabarla, doctora? Y así he visto yo de personas en las cuales yo he sido encargada de imagen o de prensa, que les pides tu autorización para poder grabar. O sea, tú de frente no vas y grabas, no vas y filmas, o sea, tienes tú cierta, claro, como tú dices, a no ser que sea la noticia, pues un audio bomba, ni modo, aparece Bruno Pacheco y no vas a esperar a ver, ¿no? De frente vas y le tomas una foto. estaba tranquila, Es incluso llega Indira obvio. Wilka y parece que ahí nomás me reconoce, se paran y se van, ¿no? Ya, pero bueno, el Ahora, tema otro fue, tema, dígame. sí, quiero Incluso, preguntarte también, incluso, doctor, le César, voy a que nos contar, cuentes, así, sí, el cuéntame. viernes, el viernes estaba en una cafetería de Jesús María, como al mediodía, con unas señores que habían venido a hacer una denuncia. Y estamos conversando, en eso en la mesa al costado empiezan a hablar de las bambas, de que han hablado con el ministro, con el viceministro, y en voz alta hablaban las personas. Entonces yo volteo y les veo cara conocida. Y yo me digo, pues, estoy conversando con la persona que habían venido a hacer la denuncia y les cuento este tema de que me han acusado de reglaje, acosar a la funcionaria, a la ministra. Y le digo, mire, para evitar problemas no van a decir que yo los estoy persiguiendo también a esto, porque eran empresarios, parecían empresarios, miren.
queriendo inventar cosas, entonces mejor me paro, voy y me presento, le pido un minuto a las personas con las que estaba, voy y me presento, y efectivamente eran empresarios que están, abogados que están metidos en el tema de las Bambas. Entonces le dejé mi tarjeta, le dije, soy César Rojas del Preso, todo, me regresé. Al principio medio que se paltearon, pero después normal, me dieron la mano, me dijeron yo soy tal, me llamas, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso hubiera pasado tal vez con la ministra, con Indira Wilca, ¿no? Pero parece que vieron un periodista y se asustan de la prensa, ¿no? Por algo se asustarán de la Se prensa. asustan, no entiendo. Yo también no entiendo por qué mi ministro, si salgo con mi niña de 5 años y salgo a veces con mi perrito cargado, no hay más, no hay más. Con mi bolsita de basura, como cualquier madre de familia, ama de casa, pero en fin. César, quiero preguntarte también, ¿has hecho noticia o quiero que nos comentes acerca de este tema de la filtración de datos de entidades del Estado? Allá, doctora, le cuento. Hace 2 semanas, 3 semanas casi, se difundió que algunos hackers rusos habían entrado a la DIGEMIN, a la Dirección General del Ministerio del Interior, a extraer información. Y medios como La Encerrona y no sé qué otro a nivel digital sacaron alguna información de cómo hacen seguimiento a líderes políticos, a colectivos, a algunos periodistas. Entonces, bueno, yo en ese momento no tomé el caso porque ese día lo había informado alguien primero en el diario y yo no me había metido. Pero bueno, después empiezan a salir algunas cosas que algunos amigos me dicen, ha salido esto, entonces le paso ahí a mis compañeros porque nos distribuimos los temas, pues uno solo no va a hacer todo, ¿no? Y hasta que me llega un dato el viernes antepasado en saca la información y la filtra. Pero esto se llama, el que había pasado en Contraloría era un ransomware. No sé si usted ha visto la película Ransom con Mel Gibson, que Mel Gibson ha sido un empresario multimillonario que secuestran a su hijo de 8 o 9 años. Y la película se llama Ransom, sobre el secuestro o algo así. Entonces, este es un ransomware que no te elimina el archivo, no te lo roba, sino entra a tu archivo y lo encripta, lo pone todos los archivos con una clave. Entonces, tú no puedes entrar a tu archivo. Es como si te hubieran secuestrado a un familiar, a alguien, y te dicen, tenemos secuestrada tu información. Si hasta el día tal no nos pagas tanto, la eliminaremos, o sea, mataremos al secuestrado. Y yo de muy buena fuente sé que la DIGEMIN ya ha pagado el rescate. De muy buena fuente sé. Yo he tratado de averiguar con ellos, bueno, lo han Esa es cambiado ahorita primicia. al ministro. Muy bien. De muy buena fuente. La misma fuente que me dijo lo de Contraloría antes que saliera. Nadie se va a enterar. ¿Cuánto? No, no me han dicho el monto, doscientos no me han mil. dicho el monto, eso sí no. Yo si tuviera más datos, yo hubiera sacado la noticia, doctor. Pero bueno, y el tema es que yo saco pues esto de que secuestran datos de Contraloría en, en Expreso. Ya de Contraloría no me negaron ni me descartaron, pero me llegó otra información de la PCM, que ellos tienen su Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, que ellos supuestamente son los que manejan este tema de seguridad de datos en las páginas web del Estado. Pero me da esa información que ya habían estado avisando que les estaba pasando esto y eso revienta el viernes antepasado. Bueno, y después estos señores sale una alerta ya cuando salían todos los medios, creo que el viernes sábado, ya el último viernes sábado, y lo que pasa es que estos señores han creado una página web falsa. Y salen los enlaces de RENIEC y sigues navegando. Pero en realidad es una página armada, no es la página de RENIEC. Entonces llega un momento en que después que has entrado 2 o 3 enlaces te das cuenta que no era. Y ya cuando quieres regresar ya pasaron tus datos. Y si entraron a tu máquina y tú trabajas en una oficina, por decir, el Banco de la Nación, si tú trabajas en el Banco de la Nación, ya se metió a toda la red con la que tú trabajas, a todas las demás computadoras. Entonces no solo sacan tu información, sino sacan la información que tiene el otro y lo pueden encriptar, secuestrar la información, pero pueden acceder a tus datos personales. Entonces, por Eso es ejemplo, lo más grave.
César Rojas nació el día 6 de junio del 66. Y mucha gente su bancaria o su clave del correo es su fecha de nacimiento, es un montón de gente. Entonces, yo ya poca gente hace eso, pero todavía hay gente que lo hace. Y yo les apuesto que mucha gente ya han Aparte, la entrado. típica clave, César, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la típica. Bueno, Aparte esa no de es ese, necesario hackear, ¿no? tu fecha no se ve. Pero yo creo que a varias personas les ha pasado eso. No creo que sean muchas, pero varias personas se han podido meter en su tarjeta bancaria, en su cuenta, y ya les deben haber extraído el dinero. Ahora, los bancos, menos mal que tienen un poquito más de seguridad. O sea, no han llegado al punto de extraer claves, pero si saben tu fecha de nacimiento que está en RENIEC, entonces es más fácil para ellos pues entrar a ciertas claves. No solo eso, ellos piden rescate, y es otro software, otro malware que no se llama ransomware, pero es parecido. También secuestra y pide rescate. Incluso yo tengo el documento, lo hemos publicado en Expreso la vez pasada, que la misma Secretaría de Gobierno Digital persona, a veces tú le pagas, a veces lo sueltan y a veces no lo sueltan, lo matan. Entonces, y en esa época me llega la información de que Digemín ya habría pagado, ¿no? Hace 1 o 2 días. César, y el Ministerio Público, la policía, la DIVIAC, ¿qué está haciendo? ¿Sabes si está tomando cartas en el asunto, están avanzando, están esperando que lleguen Por lo solos que los he delincuentes? hablado, ¿Qué pasa? por lo que he hablado con algunos expertos especialistas en temas digitales, eh, en Bolivia, en Chile, en Colombia, cuando tú estás en una institución del Estado, incluso en las empresas un poquito más formales, cuando aparece una página web falsa, te sale un aviso que es falsa y no te deja entrar o te sale una alerta. Entonces ahí es prácticamente imposible que entre un usuario creyendo que es la página y ponga sus datos. Acá no, acá la señora Marushka Chocobar, que ella está ahí hace 2, 3 años ya. Y, bueno, muchos de ellos me han dicho que ya ella era la responsable administrativa del tema. Porque ella después ha emitido muchas alertas de que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Es como que a usted, doctora, le roben y yo sea el policía y en vez de buscar al que lo robó, le diga, sabe, doctora, tiene que no venga muy tarde, no saque el celular por la calle, cuando ya le robaron, pues, ¿no? Están así en ese plan la PCM. La PCM tiene otras instancias, hay en el Ministerio de Justicia hay una entidad técnica que también ve lo de datos personales, y tendría que hacerlo como usted dice, esto es un delito, tendría que entrar la Fiscalía, el Ministerio Público y la Policía. Ahora, en la Claro. Fiscalía no sé qué tan actualizados estarán. Hace poco dieron una condena a una De persona que repente falsificó. ya pagaron rescate también ellos. Empezaron a filtrarse información de la Digemín y de repente dejó de filtrarse, se acabó. Entonces a lo mejor le sirvió pagar el rescate. Puede ser, ¿no? Porque de repente ya no se filtró nada más. Puede ser. En el tema de Contraloría tenemos la información de que alguien de RENIEC o de Contraloría, estaba viendo páginas porno en la computadora de su trabajo. Entonces, en un momento leía un aviso de que si no entra este enlace para pagar un dinero, todos se van a enterar que él estaba viendo pornografía en su trabajo. Entonces parece que esta persona por el apuro, cómo será su situación laboral, habrá pensado, ¿no? Si se dan cuenta que veo pornografía mientras en la hora laboral me pueden votar, me sancionan. Entonces parece que esta persona apurada ha marcado un enlace y peor así. La investigación, como usted sabe, doctora, el titular de la investigación penal es el Ministerio Público, entonces los policías pueden ir hasta donde el fiscal les diga, ¿no? Ahora, a veces hay fiscales que son un poco más amplios de mente
y le preguntan al policía que más especializado en esos temas qué se debe hacer y en base a lo que le sugiere el policía él dispone. ¿Ya? Pero esto va a demorar, doctora. Ahora, si son hackers bien avanzados, pues, rastreando la IP, la identidad de registro de la computadora, va a ser muy difícil porque ellos hacen copias espejo con servidores espejos. Si están en Rusia, con un servidor de Uruguay, con un servidor de Estados Unidos, de Chile, entonces se les puede encontrar, pero va a demorar Rastrearlos es mucho. muy, muy Sí. difícil. Ahora, César, pero ha sido, a la sí, doctora, no, sí, dime, perdón. la doctora Maruca Chocobar ha sido citada para el Congreso, creo que para esta semana. Ellos deben empaparse más, los congresistas, y los congresistas muchas veces cuando no están preparados en temas técnicos, viene el funcionario técnico, por así decirlo, viene el ministro y se pasea. Entonces no cumplen bien su labor de fiscalización por esta falta de capacidad que tienen. Vamos a ver en qué queda eso. César, te agradecemos la entrevista esta noche y te convocamos para que próximamente nos acompañes, quizás la próxima semana, para ir viendo estos audios, porque el periodista Batters, que tiene estas exclusivas, lógicamente, su fuente periodística, ¿no? Está poco a poco, todos los días está lanzando cuargotas, pero está lanzando los audios, que terminan siendo cada vez más interesantes. Veremos pues cómo se va desarrollando la noticia, César, y queremos tenerte también pues como un aliado estratégico acá para ver qué es lo que está sucediendo y conversar acerca de las noticias, porque tú sabes que en el Perú noticias, pero ya los titulares ya no se sabe qué titular colocar, porque siempre existe, siempre Sí, existe doctora. noticias, siempre existe, sí, de verdad, increíble, ¿no? En fin. No, doctora, eso es todo. Le agradezco el tiempo, doctora, y bueno, agradecerle también a su audiencia y bueno, siempre acá para servirla, doctora. Muchísimas gracias, César. Te agradecemos y ya estamos conversando la próxima semana contigo.